la característica por ahí de la carrera de administración, pero poquito de cada una. Nosotros sabemos un poquito de todo, pero nada en específico de nada, salvo que hagamos un posgrado en eso, ¿sí? Entonces, pero fíjense que es importante, porque si es de alguna manera uno de los grandes problemas que hubo a fines del siglo XX, donde teníamos muchísimos especialistas, pero ningún generalista. Entonces, ¿quién coordina a todos esos especialistas? Todos son expertos en la cuarta patita de la araña que viene caminando, pero después cuando hay que coordinar o tener una visión más holística o sistémica de la realidad, todo el mundo está tan enfocado en una cosa tan pequeña que no tenemos generalistas. Entonces no es menor ese trabajo de coordinar. Entonces yo digo siempre que los licenciados somos los que tenemos la agenda y sabemos a quién tenemos que llamar. Por ahí no sabemos hacer las cosas puntuales, pero decimos, no, acá necesitamos un ingeniero, entonces llamamos al ingeniero. Acá necesitamos un psicólogo, acá necesitamos, ¿sí? De alguna manera somos los administradores, ¿sí? Como si fuera de un consorcio, ¿no? Necesitamos un electricista, llamamos al electricista. Necesitamos un plomero, ¿sí? Es un poco esa la idea. Tampoco era gran cosa el PowerPoint, ¿sí? En realidad yo en el PowerPoint lo que les había puesto era en principio las ramas donde, o sea que en realidad fui a buscar el plan de estudios, ¿sí? Porque uno después se va especializando, va encontrando por ahí una brecha y como que se tira para un lado, ¿no? Y dije, bueno, voy a fijarme en el plan de estudios cuáles fueron las temáticas generales que estuvimos viendo. Entonces me encontré con que habíamos hecho cuestiones comerciales y de ventas, ¿sí? Ventas y marketing. Habíamos hecho cuestiones de producción, ¿sí? Sistemas productivos, etc. Habíamos hecho cuestiones financieras, evaluaciones de proyectos, análisis de rentabilidades, análisis de tasas de interés. Habíamos hecho costos para calcular costos de producción, costos operativos, costos del producto. Esperen, pues se lo estoy diciendo de memoria. A ver si lo tengo acá impreso, aunque sea para ir ayudándome. Habíamos hecho cuestiones de relaciones laborales, ¿sí? Tanto desde el derecho laboral como desde, en parte, una materia de administración de personal que también habíamos tenido. Cuestiones de contabilidad, un poco por la carrera, ¿sí? La otra carrera, pero también en administración se ven materias por ahí como una introducción a la contabilidad. Registración de operaciones, confeccionar estados contables. Después cuestiones de leyes, un gran contenido legal. Un poquito de todos los tipos de derecho, derecho administrativo, derecho comercial, derecho privado, ¿sí? Excepto familia, que no nos metemos, el resto más o menos todo. Estadística, interpretación, cálculos de tendencias, cálculos de promedios, como para poder analizar un poco la información. Algo de economía, como para entender modelos, para poder explicar determinados comportamientos de variables micro y macroeconómicas. Relaciones con el ambiente.
cuestiones de responsabilidad social empresaria, de ética profesional también, ¿sí? Todo en el marco de las organizaciones. Y yo había dejado por último el tema de la gestión de las personas. Nosotros, si bien tenemos una materia, ¿sí? De hecho cuando yo cursé, bueno, estaba psicología también, ahora ya no está más en el plan nuevo. En administración más que nada de personal veíamos descripciones de puestos, motivaciones, salarios, compensaciones, planes de carrera, etc. Entonces, un poco yo había planteado esto como para que ustedes vieran la diversidad, ¿sí? Que tiene por ahí la carrera. De todo esto que yo les estoy diciendo, sacando algunas cuestiones particulares, hemos tenido 1, 2 materias, nada más. O sea, no podemos decir tampoco que nosotros sabemos de ese tema. Sabemos lo suficiente como para poder interpretar la realidad y acudir al profesional idóneo, ¿sí? Y un poco como para hacer la diferencia entre, después cada uno se puede hacer un posgrado, yo por ejemplo hice un posgrado en costos, después hice un posgrado en administración general también, uno se va orientando a lo que más le gusta obviamente, pero siempre tiene una idea de lo demás. Y yo un poco lo que había tratado de hacer era en la parte como para poder separar o identificar las diferencias entre un licenciado en administración que pueda dedicarse a cuestiones de gestión de personas en organizaciones y un psicólogo, había tratado de ver a ver cómo lo podíamos interpretar. Ni hablar de que un poco esto que yo les digo, de que nosotros tenemos una formación muy generalista, entonces no podemos decir que sabemos, digamos, de fundamentos puntuales de gestión de personas. Sí tenemos una idea. Entonces quizás en las cuestiones más técnicas es donde se llama al profesional, que son ustedes, ¿sí? Los que estudian todo el detalle de esa complejidad que nosotros estamos viendo. Entonces, básicamente después había hecho también ejemplos nada más que de 2 cosas de estas temáticas que yo les comentaba que nosotros por ahí vemos en la facultad. Ver cómo a veces uno sale y sigue después en la vida, ¿no? Con un orgullo por ahí muy arraigado, vaya la redundancia, ¿sí? De la profesión. Entonces uno cree que uno es el único que tiene competencias en esos temas. Imagínense el problema que tenemos nosotros, que en realidad no tenemos competencia ninguna en particular, ¿sí? Son todas generales. Pero es increíble como de cualquier problemática o tema de estudio podemos encontrar una infinidad de profesiones que tienen injerencia en ese estudio. Yo, por ejemplo, había puesto la parte comercial, ¿no? De ventas y marketing, que incluye publicidad. ¿Qué profesiones se les ocurre que podrían tener algo que decir respecto de la forma en que vendemos o la forma en que publicitamos o llegamos al consumidor? Comunicación social. Bien, ¿qué más? No conocen mucho la oferta ni de la universidad esta ni de las privadas. Psicología. Psicología. Hay una cosa que se llama psicología del consumidor que ya está totalmente afianzado como campo del saber, ¿sí? Psicología económica también, aparte. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra carrera más se les ocurre que podría llegar a tener que ver? Nada, no, ni idea de las carreras que hay. Bueno, hay una carrera que no es de la Universidad Nacional, pero que se llama licenciatura en marketing. Esa carrera más vale, ¿sí? Después, licenciatura en comunicación social, licenciatura en publicidad, ¿sí? Licenciatura en psicología, licenciatura en sociología. Y acá podemos meter todas las humanidades prácticamente, excepto por ahí algún profesorado medio extraño, todas. Porque todas de alguna manera estudian la conducta o de la persona en grupo, de la persona individualmente, de la persona ante estímulos, ¿sí? Entonces, de alguna manera era como para ver que no hay un campo, y menos hoy en día, donde estamos, digamos, mucho más en conciencia de la complejidad que tiene la realidad, no hay un campo para una profesión, ¿sí? Entonces, de alguna manera esto también les sirve a ustedes como para ir buscando su inserción laboral. Si ustedes ya están por recibirse, les falta poquito, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando, si bien nosotros teníamos el perfil del graduado, ¿sí? Que es en realidad el menú de cosas que la facultad nos propone y que podemos hacer con el título, y si bien era bastante amplio, era como que, sos contador y le das impuestos.
Y no, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Ahí está también el ingenio que tengan ustedes y la sagacidad como para encontrar lo que nosotros llamamos nicho de mercado, ¿sí? Que es en realidad un segmento que no está abastecido por otra persona o profesional en este caso, donde ustedes encuentran un posicionamiento. En una época yo me acuerdo que se descubrió así como wow, gran cosa, la psicología del deporte. A nadie se le había ocurrido que los deportistas podrían llegar a tener problemáticas o cuestiones donde los psicólogos pudieran generar un campo. El tipo que la pegó, pero se le ocurrió eso, le encontró la beta. Entonces, no se cierren tampoco a lo estándar, ¿sí? Uno tiene que darle la vuelta a la inserción de como pueda. Bien, otra que había pensado para ver algo totalmente diferente era la parte de producción, ¿sí? La parte de producción tiene que ver con los procesos para generar bienes o servicios, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué profesiones pueden estar involucradas en eso? Psicología laboral. Psicología laboral, muy bien. ¿Qué podría ser un psicólogo laboral ahí? Un psicólogo. Respecto a los servicios, por ahí. ¿Qué? Para mejorar la oferta de servicios que una empresa puede brindar, por ejemplo. Por ejemplo, haciendo hincapié en qué. Y en la formación, en la selección del personal. Eso lo tendrías en cualquier empresa, no solo de servicios. No, por eso, en cualquier empresa, en cuanto a los servicios que presta, el psicólogo laboral... Servicios o bienes que produce, ¿sí? No necesariamente servicios. O sea, lo que vos estás planteando es una función muy general del psicólogo laboral dentro de las organizaciones. En cualquier organización tendría injerencia de selección, capacitación, motivación, si son las cuestiones generales, digamos, a las que se puede dedicar un psicólogo. Pero el tema de los procesos productivos es muy importante. Ustedes, seguramente si no lo vieron, lo deben estar por ver. Toda la problemática de accidentes de trabajo, enfermedades laborales. El próximo lunes. Bueno, ahí ya tienen en primicia, en instantes. Bueno, ingeniero. Producción. La carrera, digamos, por predominancia es ingeniería. Todas las ingenierías en general, pero más que nada la ingeniería industrial, que es la que se dedica a todo el diseño de procesos productivos, ¿sí? Que uno por ahí cree, es la ingeniería más intangible, si queremos, porque no construye puentes, no construye nada puntual, ¿sí? Sino que diseña procesos de producción, ¿sí? Entonces, el ingeniero seguro lo tenemos. Y el psicólogo laboral un poco por esto, todo lo que es accidentes y enfermedades del trabajo, incluso también el efecto que puede llegar a generar en una persona el proceso mismo. Y no solo estamos hablando de procesos donde haya máquinas con ruidos y cosas de ese tipo, sino por ahí una actividad, ¿sí? Ustedes son un poco chicos, pero bueno, no sé, ¿vieron Tiempos Modernos de Chaplin? Bueno, que igual se da siempre como la película que muestra la alienación que puede producir el trabajo en un trabajador, ¿sí? Cuando la tarea es demasiado alienante, produce efectos, y no estoy hablando de enfermedades laborales solamente, produce efectos en el comportamiento de las personas y del grupo, no solo de la persona como individuo, ¿sí? Entonces, el campo que puede llegar a tener ahí un psicólogo laboral es enorme, ¿sí? Bien, y obviamente, como siempre, un abogado, ¿sí? O una persona, un licenciado, como hay ahora tantas carreras en relaciones laborales, industriales. ¿Por qué? Porque generalmente en la parte más industrial es donde el tema sindical, el tema gremial es más fuerte, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Entonces fíjense, y esto por mencionar por ahí las que más se pueden llegar a diferenciar, fíjense que profesiones diferentes podemos juntar para tratar de abordar una problemática de un área, ¿sí? Entonces, eso es una de las primeras cosas que como profesionales, todos los profesionales deberíamos tener en claro. Primero, que nadie es dueño de la verdad absoluta y que siempre para poder entender mejor la realidad necesito mirarla de una cantidad mayor de aspectos, ¿sí? Diferentes y posibles. Entonces, acá lo mejor, como siempre, es el trabajo interdisciplinar, ¿sí? Y dentro de lo que es la gestión de las personas, en general, digamos, lo que el licenciado en administración puede llegar a hacer,
que es en lo que se especializa siempre, es en lo que es planificar, estructurar y controlar. Esas son las principales funciones de un licenciado, lo que más aprendemos, ¿sí? Sin tener en cuenta contenidos específicos. Ya no estoy hablando ni de costos, ni de contabilidad, ni de economía, en general, ¿sí? Esas son lo que nosotros enseñamos como las funciones del administrador. Entonces, planificar, ¿a qué apuntamos con eso? Planificar es, en principio, establecer objetivos, ¿sí? Es hacer planes. Nosotros lo que enseñamos como planes, tenemos la misión, o sea, habrán escuchado hablar de la misión de las organizaciones, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, la visión, los objetivos, las estrategias, los presupuestos, los programas, las reglas, las políticas, todos esos son planes, ¿sí? ¿Y por qué son planes? ¿Qué es lo que nosotros denominamos un plan? Un curso futuro de acción, ¿sí? ¿Y qué es lo que denominamos un curso de acción? Es una alternativa al momento de tomar una decisión. Entonces, ¿cuándo estoy planificando? Cuando estoy decidiendo hoy una alternativa de una decisión que voy a ejercer en un tiempo futuro. Puede ser más. Dentro de 5 minutos es futuro. Mañana es futuro, dentro de 5 años es futuro, dentro de 20 también. Entonces, ¿qué hace el licenciado en administración? Lo que hace es sentarse y tratar de planificar, de decidir de antemano cuestiones que van a tener repercusiones o que se van a implementar en el futuro. ¿Y para qué puede ser que quiera hacer esto? Porque de alguna manera, si yo estoy decidiendo a futuro, ¿qué es lo que voy a tener? A ver si se les ocurre. Una cosa es decidir hoy, ¿sí? Hoy abro la ventana y digo, ¿salgo con paraguas o salgo sin paraguas? Y veo que hay un sol terrible, ¿qué digo? Salgo sin paraguas. Solo estoy decidiendo hoy, es una decisión, ¿sí? Que tomo hoy. Y si yo digo mañana, ¿salgo con paraguas o salgo sin paraguas? ¿Qué es lo que voy a tener de diferencia con la decisión que tomo hoy mirando la ventana? El riesgo, ¿sí? Planificar siempre implica riesgo. Cuanto más lejos está mi horizonte de planeación, que es la diferencia que hay entre hoy y el momento en que voy a aplicar la alternativa a lo que estoy decidiendo, cuanto más grande es el horizonte, más riesgo voy a tener. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que va a pasar. Puedo tener probabilidades. De hecho, hasta hace unas horas decían que hoy iba a ser 26 grados. Y hoy decían que ya iba a ser 21. Yo ya salí y me puse una pañoleta porque tenía frío en el cuello. ¿Se entiende? Si yo hubiera planificado todo hace 2 días, hoy venía musculosa. Y me moría de frío, ¿sí? Es el riesgo. ¿Se entiende? Entonces, esa es una de las cosas en las que se especializa un licenciado en administración. ¿Y cuándo puedo llegar a disminuir el riesgo? Cuando tengo más información. Siempre más información disminuye el riesgo. No quiere decir que lo elimine, porque lamentablemente todavía no diseñamos la bola de cristal para saber exactamente lo que va a pasar. Pero yo minimizo el riesgo. Entonces, ¿qué hace el licenciado? Y que para eso sí nos entrenan. Construimos escenarios, buscamos la forma de tratar de anticipar cómo va a ser el ambiente donde yo voy a aplicar la decisión que estoy tomando hoy. En el caso del paraguas, ¿qué haré? Trataré de ver el servicio meteorológico o del Weather Channel, veré en cuál confío más, o saco un promedio de los 3, ¿sí? Hay herramientas para tratar de anticipar lo mejorcito posible el escenario, para poder tomar la mejor decisión. Entonces, esa es la parte de planificación. Eso lo podemos aplicar a cualquier cosa, porque es la técnica. Yo lo puedo aplicar a las ventas, lo puedo aplicar al marketing, lo puedo aplicar a la gestión de personas, lo puedo aplicar a los procesos productivos, a todo lo que yo pueda llegar a planificar en un futuro, ¿sí? De hecho, nosotros siempre hacemos lo que se llama el plan B. ¿Por qué? Porque muchas veces durante la marcha necesito tener planes de contingencia. Bueno, si sucede tal cosa, lanzamos tal plan. Si sucede tal otra, lanzamos tal otro. Entonces, de alguna manera estoy minimizando el riesgo porque ya tengo anticipadas las cosas que pueden llegar a suceder. Lo que no quiere decir que no suceda una tercera que no la tenía previa. Pero bueno, minimizamos el riesgo. Entonces, eso es planificar, ¿sí? Más o menos. Por otro lado, estructuramos, ¿sí? ¿Qué quiere decir estructurar? Estructurar es dar forma. Lo que nosotros buscamos es generar una estructura que no, obviamente no es tangible,
pero le da forma a las actividades que realizan las organizaciones. ¿Qué tipo de cosas puedo estructurar? Todo lo que pueda definir, ¿sí?, de una forma formal, valga la redundancia. Y ahí entra todo, entran los puestos, ¿sí?, lo que es la descripción de puestos es una estructuración. Entra lo que se llama el organigrama, que es lo que muestra las relaciones que hay entre niveles, cómo se divide el trabajo en la organización. Podemos estructurar procedimientos, donde yo escribo específicamente cómo se tienen que hacer las cosas. Podemos estructurar planes, ¿sí? Cuando yo hago un plan, de alguna manera, si le doy un formato, es una estructura. Son las reglas. Bueno, todo lo que generalmente se encuentra en los manuales de las organizaciones, ¿sí? Eso es un poco, ahí nos sale la parte del abogado, porque siempre tienen medio como forma de ley, ¿sí? Obviamente las reglas generalmente tienen una sanción por incumplirlas, ¿sí? Tienen que tener previsto todos sus procedimientos. Esa es la parte de estructural, ¿sí? Es generar una, digamos, un marco para poder realizar las operaciones y sobre todo, o sea, no solamente por una cuestión de decir queremos que todo se haga como nosotros queremos, que a veces pasa también. Por una cuestión de lograr lo que se llama la eficiencia. Porque si todos hacemos las cosas de la misma manera, probablemente los resultados sean similares, son comparables y son esperables. Ahora, si cada uno hace las cosas como se le canta, y es más difícil, entonces probablemente los recursos que apliquemos no sean tan efectivos como de la otra manera. Es de alguna forma estandarizar un poco, ¿sí?, las actividades. No hay que pasarse al otro lado, que ya sería Chaplin, donde estandarizamos demasiado, ¿sí?, y alineamos demasiado. Bien, ahí están ustedes para decir, no, pará, baja un poquito, ¿sí?, porque la gente si no se va a resentir, ¿sí? Y por último está el control. El control también se diseña en sistemas. Y controlar, puedo controlar lo que yo quiera, ¿sí? Yo tengo que elegir una variable o un sistema para controlar y después diseño el sistema de control. Nosotros lo que explicamos siempre, allá en la carrera, es que no sirve de nada planificar si después no controlo. ¿Yo qué estoy haciendo cuando planifico? De alguna manera estoy como apostando, ¿sí? Porque estoy diciendo, bueno, vamos a hacer tal actividad dentro de 5 años para lograr este rendimiento con un objetivo. Ahora, si después de 5 años yo no logré, no me puse a analizar cómo me fue, ¿lo logramos? ¿No lo logramos? ¿Por qué no lo logramos? ¿O por qué sí lo logramos? ¿Sí? No sirve de nada planificar. Y si en la planificación que me establece lo que llamamos estándar, que es a donde yo quiero llegar, no puedo controlar. Entonces, todas las actividades, estas 3 actividades, de alguna manera se retroalimentan entre sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el licenciado en administración? Establecer puntos de control, ¿sí?, en lo que llamamos puntos críticos. Son aquellos puntos que me interesa controlar. Porque el control, entre otras cosas, tiene un costo. Entonces, yo tengo que evaluar la relación costo-beneficio de lo que yo quiero controlar, el beneficio que me genera controlar y cuánto me sale controlar. Entonces, vamos a poner en puntos estratégicos. ¿Sí? Bien, esas son las 3 actividades principales. Y después en el medio hay un montón de procesos organizacionales que se filtran, ¿sí? Tenemos el proceso de comunicación, el proceso de decisión, el liderazgo. Y hay un montón de procesos que van a estar metidos dentro de esas actividades, ¿sí? Eso es un poco. Y después, el tema ya es por ahí más en puntual, ¿sí?, del psicólogo. Es más, digamos, ustedes son los que saben cómo funciona la mente humana, ¿sí? Nosotros a lo sumo lo podemos intuir o los podemos llamar y decir, mira, me parece que acá hay algo que no está funcionando, ¿sí? Entonces, ustedes en realidad son los que pueden, de alguna manera, diagnosticar un problema en la gente obviamente en el ámbito de trabajo, ¿sí?, dentro de lo que sería lo laboral, en los grupos, ¿sí?, de cómo interactúan esas personas, cómo funcionan. Y obviamente también en la parte de saber si esa persona se adapta o no se adapta al modelo organizacional requerido, que ahí entraría un poco lo que es la selección de personal. ¿Sí? Pero no se queden con eso, porque yo a veces veo como que ustedes tienen la selección de personal como nosotros tenemos los monotributos. Es lo que sale más rápido, ¿sí?, en la carrera. Uno se recibe y empieza a hacer eso.
Pero no pierdan de vista que tienen un montón de otras cosas para ir desarrollando en organizaciones. Todo lo que es comportamiento organizacional es terriblemente importante. El único problema es que todavía los empresarios no han tomado conciencia de eso. Entonces cuesta un poco llegar a un empresario que esté abierto a ese tipo de cosas y que esté dispuesto a invertir en eso, ¿sí? Pero bueno, de a poco los vamos a ir domesticando y los vamos a ir capacitando. Pero ustedes son jóvenes, así que todavía tienen un trecho, ¿sí? Como para poder darles tiempo, ¿sí? De ayornarse con esos temas. No se queden solo con la selección, ¿sí? Busquen otra vuelta. Digamos, eso sirve para pagar las cuentas al principio, pero hay un montón de otras cosas. Yo, que soy de otra carrera, me embelecé con un montón de otras cosas, ¿sí? De las que ustedes son más capaces todavía porque tienen las herramientas específicas, ¿sí? Bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer una dinámica, ¿sí? Porque yo, bueno, no les voy a contar nada, vamos a hacer la dinámica. Voy a necesitar que se dividan en grupos, pónganse en grupos, no sé cuántos seremos, pero más o menos de 8 personas, ¿sí? Pónganse en círculo. Milagrosamente usted y su grupo se han salvado y se encuentran todos sobre un bote salvavidas a 10 kilómetros de una isla. Ninguno de ustedes ha resultado herido, pero se encuentran abatidos y sucios. Todos visten ropas ligeras, camisas manga corta, pantalones, medias y zapatos de calle. Han podido rescatar en el bote los siguientes 15 elementos que tienen en la lista. Pero el bote no soportará el peso por mucho tiempo, por lo que deben deshacerse de algunos de ellos. Solo pueden conservar 10 en la lista. Podrán conservar 11 elementos si por unanimidad deciden eliminar un miembro del grupo. Con una pistola. La pistola no tienen matar. Ahí pueden tener un objeto más. El objetivo final es llegar a la isla. Pero tampoco saben cuánto tiempo deberán sobrevivir en ella, si está habitada, si es hostil, no saben nada. También deberán listar los 10 elementos por orden de importancia. Bien, ahora, la idea sería que ustedes lo lean, ¿sí? Que cada uno individualmente haga una lista propia de lo que ustedes considerarían que serían los 10 elementos que salvarían y en más o menos en qué orden, y después van a ponerse de acuerdo en el grupo, ¿sí? Tiene que ser por unanimidad, ¿tá? La lista que van a generar. Así que bueno, ahora se los reparto. Tienen más o menos 15-20 minutos, ¿sí? Sí.
Bueno, primero objeto, el agua. Chicos, quedan 5 minutos. Depende de tus habilidades. Pero puedes ponerlo que ya Bueno, listo, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Bueno, vamos a ver primero, ¿sí? Los resultados. ¿Sí? Vamos a analizar los resultados de cada grupo. A ver ustedes, chicos. A ver, ¿cómo fue la lista que armaron? ¿Cuántos elementos eligieron? 11. Miércoles, ¿mataron a uno? ¡Wow! En la facultad de lado no matan a nadie. No, me ofrezco para irme nadando. No, pero la idea era que no podían saltar. No. O sea, no sabés si hay pirañas, tiburones. Hay que maximizar el beneficio. Está bien, me parece que te equivocaste de difícil. Bien, bueno, 11 elementos, a ver, ¿por qué grado de importancia? Pero igual no llegamos a poner unanimidad. Ah, bueno, a ver, en unanimidad, ¿hasta dónde llegaron? Hasta el primero, ¿no? ¡Ah! Bueno, ¿cuál? ¿Agua o el teléfono? El teléfono. Bien. No saben si tiene señal tampoco.
Claro. Ahí había que ya todo lo demás era el 100%. Bien, bueno, lo único que llegaron fue eso, un elemento. ¿Sí? Bien. ¿Hicieron las listas individuales cada uno? Bien. ¿Las compararon entre ustedes? Sí, y ahí fue cuando no fue. Ahí fue. Bien. Ahora de software, chicas. A ver, chicos, silencio. Bien. Chicos, silencio. Dale, sí. El agua, las latas, el set de supervivencia, el botiquín, la pistola, la ropa de abrigo, el radio defensor, la navaja, las joyas y los objetos únicos. Bien. Para comenzar, ¿tuvieron muchas diferencias entre lo que cada uno puso individualmente y lo que pusieron como grupo? Un poquito. Bien. ¿Cómo la resolvieron? ¿Se convencieron unos a otros? No, votamos así. Ah, bien. Estamos bien. Está muy bien. Vamos con este grupo. ¿Cuántos elementos? 10. Lo que quedó fue bidones de agua, set de supervivencia, latas de conserva, botiquín, ropa de abrigo, pistola, celular, joyas, radio y libros. Bien. ¿Tuvieron mucha diferencia con lo que pusieron individualmente? No, mucho ¿No? ¿Cómo resolvieron? Claro. No charlamos. Se autoconvencieron, digamos. Bien. ¿El equipo de por allá? ¿Cuántos elementos pusieron? 10. Ah, al final pusieron 10. Me Sí, habían preguntado ya si que podían ponían- poner menos. Digo, wow, bueno. A ver. Agua, conserva, radio, set de supervivencia, botiquín, valija de abrigo, pistola, navaja, libros, recuerdos. Ajá, bien. ¿Tuvieron mucha diferencia en lo que pusieron individualmente? Más que lo último, porque hay algunas que, en cuanto a lo estamos entre lo sagrado, o sea, me altera y no lo hago. ¿Y cómo hicieron para resolver la diferencia? Y nada. Porque el desafío personal era ya sagrado para esa persona. Claro. Claro, Sí, Ajá, sí. bien. Bueno, ahora vamos a analizar la parte más técnica, ¿sí? De todo esto, que más allá de que está bueno, sí, hacer una dinámica, vamos a tratar de analizar lo más técnico. Vamos a empezar por este grupo acá. ¿Cómo fue el tema? Desde que yo les di la hoja hasta que llegaron a lo que llegaron. ¿Cómo fue? Cada uno empezó a hacer lo suyo. ¿Hubo alguien que dijo, hagamos tal cosa? Surgieron liderazgos y se Algo así. Nosotros ahí tomamos un poco el control del programa. Y el resto lo aceptó sin problema. No, por eso no hicimos la lista. Ah, sí, de hecho no fue liderazgo que efectivo, pues no llegaron a los No, lo que pasa es que intentamos pensarlo un poco saliendo de lo más común, De lo obvio, llevar el agua, o sea, como que intentamos pensar No otras ponen el agua cosas, por comer, Claro. darle el Bien, pero de alguna manera tuvieron alguien que coordinó un poco el trabajo de los demás, ¿o no? No, tampoco. ¿Y cómo se sintieron? Ellos por ahí sienten como que fueron los que trataron de poner un poco de orden. ¿El resto qué sintió? ¿Se sintieron representadas o...? Yo me sentí muy representado por él. Ah, bien, eso es lealtad de género, está muy bien, sí. Estuvimos todos de acuerdo por ahí, en la parte que no teníamos. Bien, bueno, ¿y el resto qué sentía cuando se daban las cosas de esta circunstancia, que veían que no llegaban con el tiempo, que no iban a llegar al objetivo? ¿Qué pensaron? ¿No les importó? ¿Eh? No, como plan B por ahí estaba lo que cada uno habíamos hecho en particular. Y dijeron, vamos por Exacto. separado. Decir, yo No. a ellos no los conozco. No, tan así no, pero como que había el plan B era, en definitiva, bueno, cada uno había hecho algo, así que... Pero el objetivo era hacer una lista de unanimidad, o sea que no cumplían el objetivo. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra cosa más que hayan notado y que quieran compartir de la experiencia? El asunto de la valija. A ver, ¿qué pasa? Contalo, dale. No, por ahí, hablando en serio, a lo mejor nosotros lo que podemos decir ahora no se condiciona con lo que realmente vayamos a hacer en una situación de estas características.
No, más vale que no. Activan otros. Más vale que no es la idea tampoco esa. ¿Sí? Es administrar esta crisis puntual. ¿Sí? Bien, vamos con allá los chicos. ¿Cómo fue? Desde que yo les di la hoja hasta que llegaron a una conclusión. ¿Hubo alguien que opinó? ¿Todos lo votaron? Porque veo que son bastante democráticos. ¿Cómo fue? Se leyó la lista de qué empezamos a decir. Cada uno hizo su propia lista. Claro. ¿Y cómo manejaron las decisiones? ¿Así todo por votación? Y al principio es como que digamos bastante parecido, después como que lo vimos y quedamos bastante iguales y vimos un par de situaciones en las que teníamos entre dos opciones y nada, no saber cuál daba mejores posibilidades de sobrevivir o cuál podía tener, no nos daba tal vez algo de supervivencia clásica, pero para entretenimiento o para otra cosa. Claro, Puntualmente con los objetos sagrados en los libros. claro. Bien, Y también estábamos hablando con el dinero y las cosas. claro. Pero fíjate que son las dos conflictos de las mismas categorías, ¿no? Claro. Bien, ¿y hubo alguno que tuvo alguna posición más de líder o no? Por más a nivel grupal. Sí. Bien, ¿algún comentario que hayan notado ahora como ustedes como observadores Sí, internos? salieron cuando hicimos cosas. Ah, pero el resto. Sí. No, nosotros no. Bien. Lo relacionamos mucho con la serie de los, ¿viste? Porque Ajá. nosotros personalmente me quemó un poco la cabeza, entonces. Claro. Está bien. Bueno, fíjense cómo muchas veces la experiencia personal hace que uno interprete las situaciones de otra manera, ¿cierto? Por ahí este ejercicio antes de los era una cosa y después de los es otra. ¿Sí? Bien, bueno, a ver acá. ¿Cómo fue? ¿Hubo alguien que tomó la posta como coordinador? No. Se leyó la lista, cada uno hizo su individual y después nos pusimos a ver cuáles eran los puntos comunes. En común total, en humanidad eran pocos y conforme pasaba la lista había menos una unidad, pero discutimos los arreglos. Bien. También tuvimos problemas cuando los hijos que eran categoría más accesoria. Claro. Con respecto a la joya, los libros y la radio, pero no hubo ninguna discusión. Y no hubo ninguna por ahí persona que tomara la parte así como coordinación o nada. Alguien que dijera, che, estamos en el tiempo, o alguien que estuviera atento a alguna otra cosa que no fuera exclusivamente la lista. No, cuando dijiste que se nos lleva tiempo, todo. Ahí se dieron cuenta que había una cosa que era el tiempo. ¿Sí? Bueno, en general la experiencia, no sé, algo que tengan para comentar, que hayan visto. Vimos como los pros como los pros y los contras, digamos, si habíamos puesto la navaja y el arma, dijimos, bueno, ¿qué conviene si la navaja ya entra en el set de supervivencia? Entonces, bueno, y más o menos armarlo así. Y le preguntamos a Eli qué podíamos hacer con la radio, porque él es el único que no tiene psicología. ¿Qué quería queríamos? Bien. Lo prestamos un poco con eso, con el celular y la radio. Bueno, vos por ahí podías adaptar la radio para que transmita en vez de... Esa era la pregunta. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, el tema de cuando dijeron lo de las joyas, yo por un momento dije, no, ¿qué quieren las joyas? Pero claro, después aclararon que posiblemente si estuviera habitada la isla, no sabíamos si manejaban dinero o no, y por ahí las joyas podían servir para negociar. Claro. Bien, Yo no la había Bueno, yo ni que digamos, no las había puesto, entonces Está muy bien. aprendí. Claro. Otros por ahí dicen no, porque para cuando me rescaten. Ah, eso era Yo para eso estaba el efectivo. Claro, así tan líquido, es más fácil de vender el efectivo. Bien, bueno, vamos a ver después de acá. Bueno, a ver, chicas, ustedes son tres chicas. ¿Cómo les fue? Tantas chicas como esta. ¿Alguna tomó así la posta de coordinar? No. Oye. No. En realidad quisimos hacerlo en general. Empezamos a usarlas cada una y ya empezamos a debatir. En realidad para eso que pasó como que al principio, por eso te preguntábamos los elementos, como que ya lo último le matamos por matar, me parece. Claro. Como que primero dijimos el esencial y después ya lo último como bueno. Porque no daba por lo Claro, general. claro. Bien. Y en general, ¿cómo fue o notaron algo que ustedes hayan observado ya como profesionales, ¿no? Dentro del funcionamiento del grupo, alguna cosa, algo positivo o algo negativo?
objetivo. No siempre se participan, algunos participan más, otros menos, siempre esas dinámicas se ven. Pero Siempre fue bastante democrático. Sí, Cada una tiene Bien. Bueno, esto era un poco en realidad como para ponernos, ¿no?, en una situación. Yo les voy a comentar un poco qué es lo que yo veo como licenciada, ¿no?, de las situaciones estas. En principio la situación era una situación que, si bien la situación puntual es algo así por ahí medio tirado de los pelos, las condiciones de estas situaciones son situaciones comunes en las organizaciones. Ustedes tenían un objetivo general que no necesariamente iba de acuerdo con los objetivos individuales, que es el criterio de importancia que tienen para las listas. ¿Sí? De hecho, hubo algunos grupos que tuvieron más problemas porque no podían encontrar puntos en común entre el objetivo general y los individuales. De todas formas, el objetivo general era llegar a la isla, pero además era hacer una lista de 10 elementos que tenían que ser por unanimidad. Entonces, ahí tenemos una situación. Otra situación es la escasez de recursos. ¿Por qué? Porque no pueden llevar los 15 elementos, porque tienen un tiempo acotado, porque tienen un montón de restricciones que no los dejan hacer las cosas de la forma ideal que a ustedes por ahí les parecería que sería la mejor. Por otro lado, tienen un grupo, ¿sí? Si ustedes hubieran estado solos, de hecho los que quizás hicieron la lista solos, la hicieron mucho más rápido que cuando lo tuvieron que hacer en grupo. Entonces un grupo siempre es una complejidad porque son muchas personas y las personas son distintas, ¿sí? Tienen distintas percepciones, distintos métodos, distintas formas. Por otro lado, tenían incertidumbre e información insuficiente e información que no sabían si era cierta o no. No sabían si la isla estaba habitada o no, no sabían en realidad los elementos cómo estaban compuestos. Ustedes no sabían qué tipo de ropa de abrigo había en la valija, no sabían qué tipo de joyas eran. La navaja no sabía cuántos usos tenía, si era la navaja tipo MacGyver o tenía la navaja y un tenedor nada más. ¿Sí? Había un montón de cosas que ustedes desconocían. Y por otro lado estaba el tema del problema ético, de decir, bueno, si mato a alguien, tengo un elemento más. Que también, de alguna manera, corta transversalmente todas las decisiones organizacionales. Entonces, la situación que ustedes manejaron acá no está tan lejos, ¿sí?, sacando de que es una isla en el desierto, de las situaciones que se manejan habitualmente en las organizaciones. Por otro lado, lo que ustedes aplicaron de alguna manera, si bien yo sé que por ahí ustedes tienen así como una cosa con el tema del liderazgo, ¿sí?, siempre es como que democrático es mejor, ¿sí? Pero en todos los grupos, yo lo estuve mirando, por pasé más o menos, en todos hubo una persona o dos que por ahí, no les digo que impusieron su voluntad, porque eso ya es un liderazgo autocrático, pero que ejercieron de alguna manera un liderazgo democrático. ¿Sí? Se vota y todo, pero coordinan, ¿sí? O todos medio como que lo miran para ver, bueno, ¿y ahora qué seguimos? ¿Sí? Entonces, de alguna manera aplicaron un liderazgo, y ese liderazgo fue situacional, ¿sí? Porque no es un liderazgo que haya venido instaurado de autoridad, de decir, delego a fulanito o lo instituyo como líder. Por otro lado, bueno, hicieron manejo de la incertidumbre, tomaron decisiones, ¿sí? El tema de elegir los elementos es tomar una decisión, de ver cómo vamos a funcionar y cómo vamos a decidir, también es tomar una decisión. Planificaron, establecieron escenarios, porque ustedes dijeron, no, a ver, la isla seguramente que está habitada. De hecho, los que pensaron en las joyas para negociar, están estableciendo un escenario. Están pensando si la isla está habitada y hay gente, y esa gente es relativamente civilizada, y yo tengo algo para negociar, entonces voy a hacer tal cosa. Ahí están planteando un escenario, porque hoy en día no tienen idea qué hay en la isla o qué condiciones son. Entonces también plantearon escenarios. Otros escenarios eran, y bueno, entonces por ahí si en la isla hay comida, ¿para qué voy a llevar las latas? Después uno se arriesga o no se arriesga a que ese escenario sea cierto. Pero el hecho de imaginar cómo puede llegar a ser ese futuro, decir, no, y si estamos mucho tiempo en la isla me voy a aburrir, entonces me llevo los objetos sagrados o los libros o lo que fuera. Si ese tema de decir, ¿qué hago con el tiempo libre? Si eso es bien de ustedes. ¿Sí? ¿Cómo manejo mi tiempo libre? Bueno, eso es un escenario. El hecho de decir, voy a estar mucho tiempo en la isla, o no. El hecho de decir, y mirá si hay animales o gente hostil, llevemos las armas. Eso también es hacer escenarios, parte de la planificación. Por otro lado, establecieron de alguna manera reglas. Ahí también están planificando. ¿Por qué? Porque primero, la mayoría, establecieron la supervivencia física.
Y después empezaron a agregar los objetos sagrados, las joyas. De alguna manera están estableciendo una regla de grupo, ¿sí? Un criterio. Por otro lado, hicieron asignación de recursos, porque tomaron decisiones aplicando los recursos escasos que tenían. Por otro lado, gestionaron un equipo, ya sea entre todos o sea que haya habido una figura, gestionaron un equipo. Hicieron análisis situacional, porque analizaron la situación tal cual estaba, en base a ella establecieron los escenarios, en base a ella tomaron decisiones. Y por otro lado, en algún punto también negociaron, sobre todo en los puntos de la lista donde no había coincidencia. De alguna manera ahí, por más que uno convenza al otro, se establece un proceso de negociación. Así que de alguna manera han tenido una pequeña visión del rol de un licenciado en administración en una organización. ¿Sí? Así que bueno, eso es mi aporte, espero que les haya servido. Yo les voy a dejar el PowerPoint que no les pasé, ¿sí? La fotocopiadora como para que tengan. Igualmente también tienen, yo les dejo 2 capítulos de Chavenato. Chavenato es un autor clásico de la administración. Estaría bueno que ustedes se hicieran del libro de Chavenato, que creo que se llama Administración de Recursos Humanos, que está bastante interesante, ¿sí? El que yo les dejo es de administración solo, ¿sí? Pero como para que tengan, ¿sí? Una idea. Así que bueno, gracias. Y por otro lado les comentamos que estamos haciendo, ahora los avisos parroquiales, estamos haciendo el seminario de psicología organizacional positiva, sí, que es parte de lo que estamos investigando en el grupo GIPSIL. Después de última, si querés dejarles el power del grupo GIPSIL que pasamos en el seminario, pues si quieren saber, ahí tienen, ahora no, tienen un resumen de los proyectos que hemos estado haciendo. El grupo GIPSIL es en psicología laboral y el seminario de salud ocupacional positiva es la aplicación de la psicología positiva a la investigación organizacional, no solo laboral. ¿Sí? Nuestro grupo amplía un poco el concepto de laboral para analizar de alguna manera todas las complejidades organizacionales. Es un tema que está en boga, es interesante, por lo menos que ustedes lo conozcan, ¿sí? Así que bueno, la clase pasada, desde el martes pasado empezó el seminario, ¿sí? Todos los martes, pero bueno, como para que si lo podemos llegar a dar en otro cuatrimestre, que estén atentos, ¿sí? Si les interesa. Gracias. Gracias.